Hola chicos, bienvenidos a su clase de Derecho. Hoy veremos las ramas del Derecho Privado, que son el Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Internacional Privado. La primera rama del Derecho Privado que vamos a estudiar es el Derecho Civil. El Derecho Civil lo tienen ustedes en su cuadernillo de trabajo en la página número 62. Es muy importante que vayan siguiendo la lectura porque hay en ocasiones pequeñas actividades a realizar, como en esa página, que tienen que completar con la información que verán a continuación y que de paso ustedes ya sabían. El derecho civil regula lo relacionado con los atributos de las personas, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, el patrimonio, las deudas y la propiedad privada. Ustedes saben que las ramas del derecho privado regulan todo lo relativo entre las relaciones de un particular y otro particular u otros particulares. El Estado solamente interviene como el árbitro que va a resolver las controversias que ocurran entre los particulares. Nunca va a ser una de las dos partes contendientes en un problema. Entonces, según esta definición que tenemos en pantalla, regula las relaciones familiares, el patrimonio, pero también las deudas y la propiedad privada en cuanto a que podemos encontrar en algún punto de nuestra vida la violación a este derecho humano. Vamos a ver en la imagen en donde hay una persona que hace referencia a las personas físicas y vemos que alrededor están sus atributos. Atributos de las personas físicas que ustedes ya conocen porque ya lo hemos estudiado con anterioridad, que son la capacidad que puede ser de goce o de ejercicio, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad. En cuanto a la capacidad, ustedes saben que la capacidad de goce es aquella virtud de poder disfrutar de nuestros derechos humanos que son inherentes a nosotros desde que nacemos y hasta que nos morimos. Y la capacidad de ejercicio es aquella que se adquiere con la mayoría de edad. El estado civil es importante para el derecho civil porque tanto lo relativo al matrimonio, al concubinato y al divorcio es considerado por sus preceptos. El patrimonio es muy importante también porque el derecho civil contempla todo lo relativo con los bienes, que en derecho se conoce como bienes o derechos reales. Entonces, el patrimonio, la manera de adquirirlo, la manera de enajenarlo, también está contemplado dentro del derecho civil. También, por supuesto, el nombre, desde el momento en el que un bebé nace, tiene derecho a un nombre que tendrá que ser registrado ante la oficialía de registro civil que le corresponda y debe componerse de un nombre de pila y un patronímico, que son los apellidos, uno del padre y uno de la madre. También, obviamente, el domicilio, que puede ser cambiante a lo largo de nuestra vida, pero siempre tendremos uno, y la nacionalidad. Todo eso es regulado por el derecho civil. Algo importante que deben saber es que la legislación civil para nuestro estado se compone de dos códigos, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Ya vimos cuál es la diferencia entre el código y el Código de Procedimientos cuando veíamos en la materia penal y en este caso es similar. El Código Civil nos menciona los preceptos básicos de la rama civil y el Código de Procedimientos Civiles nos dice cómo podemos nosotros lograr o echar a andar lo que el Código Civil nos está diciendo. Repetimos entonces que el Código Civil nos habla del qué y el Código de Procedimientos Civiles nos habla del cómo lo vamos a hacer. Y es la legislación importante para esta rama civil. Dentro de la rama civil hay tres aspectos muy importantes o tres partes importantes del derecho civil, que son el derecho familiar, el derecho sucesorio y el derecho contractual, pero vemos que los tres están dentro del derecho civil. Los tres pertenecen al derecho civil, aun cuando en el caso del derecho familiar, en la práctica, tenemos en nuestro estado o en nuestra ciudad, en Tuxtla Gutiérrez para ser precisa, tenemos juzgados civiles y tenemos también aparte juzgados familiares. Hay 5 juzgados familiares en Tuxtla Gutiérrez que aunque tramitan asuntos civiles, porque la materia familiar pertenece al derecho
civil, debido a la cuantía de los asuntos que tienen que resolver, se dividen los juzgados. Hay juzgados civiles y también hay juzgados familiares. Sin embargo, tanto el derecho familiar, el sucesorio y el contractual pertenecen al derecho civil. Continuamos con el derecho civil viendo derecho familiar. El derecho familiar refiere a todo lo relacionado con el núcleo básico de la sociedad, que por supuesto es la familia. Regula las relaciones de las personas unidas por el vínculo del matrimonio, el concubinato, el parentesco por sangre o por adopción, el divorcio, la tutela y la emancipación. Estos puntos los veremos a continuación. Sin embargo, es importante mencionar que en los juzgados familiares se resuelven controversias del orden familiar, como las relaciones filiares. Esto se refiere a qué grado de parentesco tienen cada miembro de la familia respecto de mí y son muy importantes en asuntos, por ejemplo, de sucesión hereditaria. También la guardia y custodia de los menores, que se refiere a con quién van a permanecer viviendo los hijos después de una separación o un divorcio, la patria potestad, que es la capacidad de tomar decisiones importantes y tener injerencia en la vida de los hijos aún después de separarse, y los juicios de alimentos, que como ustedes saben trata sobre la pensión alimenticia que la persona que no tiene la guardia y custodia de los hijos debe proporcionarles, y que comprende o debe cubrir más bien alimentos, ropa, calzado, esparcimiento, educación, entre otros elementos. Y es relativo, tiene que darse de manera que sea suficiente para las necesidades del que lo va a recibir, pero que también sea racional a las posibilidades económicas del deudor alimentario, que es la persona que va a dar los alimentos. Los alimentos se dan a los hijos desde el momento en el que nacen hasta los 18 años, y si a partir de los 18 años los hijos siguen estudiando, puede extenderse esa pensión alimenticia hasta los 25 años máximo. Aunque quieran seguir estudiando, hasta los 25 años les va a cubrir nada más, y si a los 18 años ya no siguen estudiando por emancipación por edad, que lo vamos a ver más adelante también, se suspende la obligación alimentaria de ambos padres. Y también cuando hay emancipación incidental, por ejemplo en el caso de embarazo o matrimonio, aunque sean menores de edad, se suspende también la obligación de los padres de proporcionar alimento a los hijos. Todas las controversias que surjan dentro del orden familiar respecto de lo que ya comentamos, pertenece también al derecho civil. Siguiendo con el derecho civil y específicamente el derecho familiar, vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio es la posibilidad de contraer nupcias con una persona. Y esto, por supuesto, que trae muchos deberes y muchas obligaciones inherentes al matrimonio, y es muy importante saberlo para poder tomar una decisión cuando ustedes sean capaces de poder elegir casarse con alguien. Dicho sea de paso que uno de los principales requisitos para poder casarse es tener 18 años cumplidos. A partir de los 18 años ustedes tienen la completa facultad de elegir contraer nupcias con alguien, y si no los tienen y quisieran casarse, hay dos modalidades en las que pueden ustedes lograrlo. La primera es a través de declaratoria judicial, o sea que el juez les autorice casarse aunque no tengan cumplidos los 18 años, por supuesto, una vez habiendo expuesta las razones y habiendo sido acreditadas por el juez, pueden autorizarles el matrimonio. Y la otra es a través del consentimiento de sus padres, quienes hasta ese momento van a ser sus tutores y pueden otorgar el consentimiento. Si tienen el consentimiento de sus padres o una declaratoria judicial que les autorice contraer nupcias, pueden casarse antes de los 18 años. Y los requisitos para contraer matrimonio en nuestro estado, porque recuerden que entre un estado y otro pueden variar algunos preceptos legales, son los siguientes. Primero, la solicitud de matrimonio que te van a dar en el registro civil en donde quieras casarte, dependiendo la ubicación de tu domicilio.
También acta de nacimiento de ambos contrayentes, certificado médico prenupcial que entre otras cosas enuncia el tipo de sangre que tienen ambos contrayentes y también entre otras cosas si padece algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. No quiere decir que si sí la padece no se pueda casar, es simplemente enunciativo para que la otra persona sepa al momento de contraer nupcias contigo cuál es su situación de salud en ese momento. También nos piden identificación oficial tanto de los pretendientes como de los testigos, que serán 2 para él y 2 para ella, 2 para cada contrayente. Y también nos piden un convenio de régimen matrimonial, o sea que mi esposo o mi futuro esposo y yo estemos ya de acuerdo cuál va a ser el régimen por el cual nos vamos a casar, que pueden ser 2, o separación de bienes o sociedad conyugal, que por supuesto que es decisión voluntaria completamente de los interesados elegirla. La diferencia entre un régimen y el otro es que la separación de bienes, todo lo que mi esposo y yo compremos o adquiramos de cualquier manera durante nuestro matrimonio va a ser del que se presuma propietario. Por ejemplo, si yo compré una casa y está mi nombre, aunque lo hayamos comprado entre los dos, si está mi nombre, esa casa se va a presumir que es únicamente mía. Y si mi esposo lo que compró pues fue un sillón, una mesita, una estufa, la mesita, la estufa y el sillón son de mi esposo al momento de divorciarnos. Obviamente esto cobra sentido cuando se divorcian, porque si permanecen juntos para siempre, como sería lo más deseable, pues no hay que definir cuál cosa es de quién. Pero al momento de separarnos, el régimen de separación de bienes dicen que lo que sea de mi propiedad me lo llevo yo y lo tuyo te lo llevas tú. A diferencia de la sociedad conyugal, en donde se hace una sociedad, como lo dice el mismo nombre, perdón, en donde tenemos que compartir la propiedad de todo lo que adquiramos. Por ejemplo, en el ejemplo donde yo compré la casa y mi esposo compró la estufa, el sillón y la mesita, bueno, pues yo seré dueña de la mitad de la estufa, el sillón y la mesita, pero él será dueño de la mitad de mi casa. Aunque la cuantía de una cosa y otra sea muy diferente, la sociedad conyugal dice que somos dueños al 50% cada uno, o sea, por igual mitad y mitad. Por eso es tan importante que hablemos bien ese tema antes de pretender casarnos con alguien, porque de eso va a depender pues los conflictos o los acuerdos que puedan haber si algo sale mal durante el matrimonio y nos tenemos que divorciar. Separación de bienes, cada quien lo que compró, sociedad conyugal, todo lo juntamos y somos dueños por partes iguales. También nos piden como último requisito el pago de derechos hacendarios, que por supuesto ustedes saben que todo se tiene que pagar en derechos hacendarios. Y casarse no es la excepción, es parte de la recaudación de impuestos para el erario público. Y entonces, ¿cuánto vamos a pagar por derechos? Bueno, pues varía dependiendo de las condiciones en las que te quieras casar. Perdón, por ejemplo, no es lo mismo casarse en la oficina de la oficialía del registro civil que casarse en un salón o en una casa particular. Obviamente que en la oficialía va a ser más barato y en un domicilio particular o salón de fiestas, etcétera, va a ser más caro. Tampoco es lo mismo si este salón de fiestas está dentro de la ciudad o si ese salón de fiestas es una quinta que está fuera de la ciudad, en alguna carretera o a orillas de la ciudad, va a salir mucho más caro casarse fuera de la ciudad que dentro de la ciudad. Y más aún si yo me quiero casar un domingo, que a diferencia de si me quiero casar un viernes, por ejemplo, el hecho de que yo me case o no dentro de los días entre semana, pues me va a salir más barato si es así de lunes a viernes y más caro si es sábado y domingo por ser días inhábiles. De eso va a depender el costo del pago de derechos hacendarios para poder casarme. Estos son los requisitos para contraer matrimonio y pues hay que saber, por supuesto, que el matrimonio es la fuerza vinculatoria más importante que pueden haber en las relaciones de pareja. Luego tenemos el concubinato, que es similar al matrimonio y es conocido también como unión libre.
Seguramente ustedes lo reconocen con ese nombre y es cuando una pareja hace vida juntos, inclusive pueden tener hijos, bienes, pueden vivir juntos toda la vida, 30, 40, 50 años juntos, pero nunca se casan. Entonces quiere decir que están viviendo en concubinato, son concubinos el uno del otro. Y esto por supuesto que también trae derechos y también trae obligaciones, pero nunca será igual que los derechos y las obligaciones que otorga el matrimonio. Una de las, por ejemplo, por citar alguna de las ventajas del matrimonio sobre el concubinato es si yo tengo un bebé y al momento de que nace mi bebé, mi esposo estaba trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, yo podría registrar a mi hijo con los apellidos de mi esposo, aunque él no acuda a la oficialía a registrarlo. O sea, mi esposo no va a poder venir, yo voy con mi hijo y mi acta de matrimonio. Con mi acta de matrimonio reconocen o presumen que el hijo es de mi esposo y ponen su apellido en el registro de mi hijo. A diferencia del concubinato, si no estuviéramos casados y viviéramos solo en concubinato, sería un procedimiento mucho más complicado, porque no por decir él es el papá, le van a poner su apellido. Entonces es nada más un ejemplo de las ventajas, digamos, de los derechos o los beneficios del matrimonio sobre el concubinato, pero por supuesto la elección de cómo vamos a vivir en pareja es de cada uno. Luego tenemos el divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial y este se puede dar por diferentes modalidades, como lo ven en su pantalla. Puede ser por mutuo consentimiento, por causales que menciona el Código Civil, puede ser divorcio incausado, contencioso o administrativo. Por mutuo consentimiento es cuando ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse y no solo eso, sino que ya se pusieron de acuerdo en quién se va a quedar con los niños, cómo vamos a repartir los bienes, cuándo voy a ver a los niños, qué porcentaje de pensión alimenticia le voy a pasar a los hijos, etcétera. Si ya estamos de acuerdo en todo, que sería lo deseable en todos los divorcios, pues firmamos una demanda de divorcio por mutuo consentimiento y entonces aparte el trámite es mucho más rápido que un divorcio contencioso. El trámite tarda en temporadas ordinarias de no contingencia sanitaria, estaríamos hablando que como entre 3 y 5 meses ya está listo el divorcio y con acta de divorcio en mano. Entonces es rápido, es más económico porque aparte si necesitamos contratar los servicios profesionales de un abogado, pues con uno solo es suficiente porque nos va a representar a ambos que ya estamos de acuerdo. En cambio, si es contencioso, pues yo tendré que pagar uno y mi esposo tendrá que pagar otro porque no estamos defendiendo los mismos intereses. Así que ese es el divorcio por mutuo consentimiento. También están por las causales que menciona el Código Civil. El divorcio por causales era el único, aparte del de mutuo consentimiento, que se podía utilizar anteriormente. Por eso quizá en alguna novela ustedes hayan visto que el esposo le dice, no te voy a dar el divorcio, ¿no? Y la mujer llora porque no se puede divorciar, porque el marido no le quiere dar el divorcio y así. Bueno, era porque antes había que demostrarle al juez por qué me quería divorciar y tenía que ser por una de las causas que mencionaba el Código Civil. Entre ellas estaba el adulterio, o sea, decir mi marido me fue infiel y tenía que comprobar que me había sido infiel para que yo me pudiera divorciar, o que él se fuera de la casa, abandono de domicilio conyugal por más de 5 o 10 años, dependiendo de la causa que lo haya hecho salir del domicilio, y entonces tenía que demostrar eso también para que me pudieran divorciar. Y habían otras causales, por ejemplo, que mi esposo se haya contagiado de alguna enfermedad infecciosa grave o de transmisión sexual, y entonces ese es digamos, mi motivo por el cual me quiero divorciar, pero todo tenía que comprobarse, y si no había manera de comprobarse y la persona no estaba de acuerdo en divorciarse de mí, no me podía divorciar. Y ahora no, ahora tenemos la siguiente modalidad de divorcio, que es el divorcio incausado. El divorcio incausado es relativamente nuevo y
Se trata precisamente de que ahora ya no necesitamos comprobar ninguna de esas causales para poder divorciarnos. Si yo me quiero divorciar porque ya no lo soporto, no tengo que demostrar nada, solo solicito el divorcio por vía encausada y entonces ese divorcio va a proceder. Es un divorcio muy sencillo y también el trámite es muy rápido. Pero de hecho muchos le llaman divorcio express, pero pues tenemos que tener el conocimiento de que lo mejor sería en este caso un divorcio por mutuo consentimiento por muchas otras situaciones relativas a la relación que hay entre los que ahora son esposos y después pasarían a ser simplemente padres de los hijos en común. Sin embargo, el divorcio incausado es muy común últimamente, es uno de los más utilizados porque no necesitan el consentimiento ni la voluntad del otro cónyuge para divorciarse. Y por último tenemos el divorcio administrativo, que es el más rápido y sencillo de todos, pero no aplica para todos los casos. El divorcio administrativo es tan rápido que ni siquiera se hace ante un juzgado, se tramita ante la oficialía del registro civil que nos casó y no tarda más que después de haber requisitado todo lo que nos piden en la oficialía del registro civil, tarda como unos entre 15, 25 días, dependiendo en situación normal de no contingencia sanitaria. Tarda ese tiempo en que te entreguen tu acta de divorcio. Es súper rápido, súper sencillo, pero solo aplica para aquellas parejas que no tienen bienes que repartir y que tampoco tienen hijos. O sea, durante el matrimonio no adquirimos bienes importantes y no tuvimos hijos. Si tuvimos un hijo, aunque no tengamos bienes, no procede el divorcio administrativo. Entonces, es para casos muy específicos, pero es muy rápido y muy fácil de tramitar. Entonces, estas son las modalidades por las cuales una pareja se puede divorciar. Y cabe aclarar que el divorcio no termina con las obligaciones entre padres e hijos e inclusive entre cónyuges, porque hay personas que inclusive pueden dar pensión alimenticia a su expareja. Así que esto solamente diluye el vínculo matrimonial. Y por último tenemos la emancipación. La emancipación no es más que la declaratoria de condición de adulto ante la ley. Y tiene tres modalidades, o sea, se pueden declarar a alguien adulto por tres razones. La primera, por mayoría de edad. O sea, cuando tú cumples 18 años, automáticamente estás emancipado o declarado adulto. La segunda es por embarazo o por matrimonio. Quiere decir que si yo tengo 16 años, pero me embaracé o embaracé a mi esposa o a mi novia, perdón, o me casé, quiere decir que por matrimonio o por embarazo ya soy adulta ante la ley. Y también puede ser por declaratoria judicial. Esto pasa más en los casos de violencia familiar, cuando un adolescente de 15, 16, 17 años ya trabaja, se mantiene solo y aparte de todo sufre alguna condición bajo el yugo de sus padres que pone en riesgo su salud mental o física, entonces puede ir al juez familiar a solicitar que lo emancipen. Y entonces, una vez emancipado, ya puede desapegarse de la voluntad de sus padres, o sea, ya puede declararse adulto. Y esto, la emancipación tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. La emancipación corta con la obligación de los padres de proveer de alimento y sustento a los hijos. Si yo tengo 18 años, mis padres ya no están obligados a mantenerme, por ejemplo, salvo si yo sigo estudiando. La relación o la obligación de dar alimentos a los hijos después de 18 años está sujeta a que ellos sigan estudiando. Si ellos siguen estudiando, tengo que darles alimento hasta los 25 años. Después de los 25 años, si yo sigo estudiando, ya no tienen la obligación de mantenerme, aunque siga estudiando 3 carreras más o lo que yo quiera, ya no, hasta los 25 años. Y antes de los 25 años y después de los 18, en el momento en que yo deje de estudiar, ellos terminan su obligación alimentaria conmigo. Igual pasa con el embarazo. Si yo tengo 17 años y me embarazo, ellos jurídicamente pierden la obligación de proporcionarme alimentos. Esto se debe a que la emancipación es la condición en la cual
creemos legalmente que una persona puede valerse por sí misma y que realiza actos de adultos con la responsabilidad que los adultos tendrían. Así que, pues si tú te embarazaste es porque estabas haciendo actos de adultos con la responsabilidad que los adultos tendrían y entonces, pues podrás mantenerte también, hacerte cargo de tus decisiones buenas y malas con las consecuencias jurídicas que esto tenga y también, pues, ser reconocido ante la ley como sujeto de derechos y obligaciones por sí mismo. Así que eso es la emancipación, la declaración de ser adulto y puede ser por mayoría de edad, por embarazo o matrimonio o por declaratoria judicial. Que un juez diga que estás capacitado para valerte por ti mismo como si fueras un adulto. Luego tenemos el derecho contractual que sigue perteneciendo al derecho civil. Y el derecho contractual tiene como elemento central los contratos. Como el mismo nombre lo dice, los contratos son el objeto de estudio del derecho contractual. Y un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Los contratos son muy importantes para cualquier tipo de relación o transacción que se quiera realizar de manera operativa entre una persona y otra. Y el contrato tiene que tener elementos indispensables que son el consentimiento y el objeto. El consentimiento se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, o sea que se establezca que ambos queremos hacerlo, ya sea de forma expresa o de forma tácita. Expresa quiere decir que tenga que decir sí quiero y tácita que no lo estoy diciendo, pero lo doy a entender con los actos que estoy llevando a cabo. Y el objeto se refiere en primer lugar a objetos materiales, como pueden ser bienes o también puede referirse al propósito del contrato. Es decir, la obligación que se crea. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el objeto sería el bien arrendado. En un ejemplo, diríamos una casa. Pero también sería el derecho a usar el bien y la obligación de pagar la renta. Así que debe haber consentimiento de las partes y un objeto que los una para establecer punto por punto las condiciones en las que se va a dar esta relación. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Lo mejor que se puede hacer es que en un contrato vaya todo especificado lo más que se pueda. Hasta en cosas que parecieran obvias, hay que especificarlos. Y también hay que pensar en cualquier complicación que pueda haber en el futuro. ¿Qué pasa si eso no se lleva a cabo? ¿Qué pasa si alguien incumple el contrato? También las penalizaciones tienen que anotarse en los contratos para que si en dado caso algo de esto ocurra, ya sabemos qué es lo que va a pasar. No vamos a andarnos peleando, ni van a haber estos vacíos que no vamos a saber ni cómo resolver. Los contratos tienen esa facilidad que se van a respetar al pie de la letra. Lo que nosotros pongamos, eso se va a respetar siempre y cuando no sea contrario a derecho, o sea, no transgreda ninguna ley. Si esto es así, podemos poner lo que queramos en un contrato y la importancia es que nos evita muchísimos problemas futuros y nos compromete en cuanto a la voluntad. No es lo mismo decir sí, te prometo que va a pasar algo, a firmarlo en un contrato y decir qué va a pasar si no lo cumples, qué va a pasar si lo cumples tarde, qué va a pasar si yo me niego a entregar el objeto o a cumplir con el servicio, etcétera. Los contratos son súper importantes para el desarrollo de las actividades operativas entre una persona y otra. Y como última parte del derecho civil tenemos al derecho sucesorio. El derecho sucesorio es la parte del derecho civil que regula la transmisión del patrimonio después de la muerte. Por eso decimos que el derecho nos protege desde antes de nacer e inclusive después de morir. Y contempla los mecanismos para hacer valer la última voluntad de las personas en caso de la transmisión testamentaria, incluyendo los tipos de testamentos y también la forma de adjudicarse los bienes de un extinto en caso de la sucesión intestamentaria. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que el derecho sucesorio tiene una figura muy importante que es el testamento. Si se utiliza el testamento, que es el documento en donde las personas establecen
punto por punto cómo quieren transmitir sus bienes después de que ellos mueran, entonces estamos ante la garantía de que va a ser respetada la última voluntad de estas personas. Pero si esa persona que se acaba de morir no dejó testamento, también el derecho sucesorio va a contemplar cómo van a repartir o adjudicarse los bienes de esta persona que acaba de morir, porque no dejó dicho cómo quería que se repartieran. También el derecho sucesorio va a resolver ese tipo de conflictos. Por supuesto que lo más importante y lo recomendable es que todos, cuando ya tengamos algo importante que queramos transmitir después de nuestra muerte, hagamos un testamento. En el mes de septiembre es el mes del testamento, en donde todas las notarías públicas ponen el precio de la generación del testamento mucho más económica que el resto del año. Así que es importante que hagamos conciencia y promoción de la importancia de hacer un testamento oportunamente. ¿Qué pasa si yo hago un testamento en donde dejo todos mis bienes a una persona y después se me ocurre hacer otro en donde digo cosas completamente diferentes? ¿Cuál es el testamento que va a tener valor? El testamento que tiene valor siempre es el último que se realiza. Si en el primero dejo todos mis bienes a nombre del director de la preparatoria número 5 y después con el paso de 15 años me olvido de ese testamento y hago otro testamento en donde dejo todos mis bienes a favor de la comunidad estudiantil de la prepa 5, ¿quién es el que va a heredar? ¿El director o la comunidad estudiantil? Ambos tienen copia inclusive del testamento que hice y los dos testamentos fueron hechos de manera legal, pero ¿quién va a heredar? Los últimos que hayan aparecido en el último testamento, o sea, en este caso y en este ejemplo, la comunidad estudiantil. Ellos van a ser mis herederos porque aunque estén ambos testamentos inscritos en notarías, el último es el que tiene fuerza vinculatoria. Es como los matrimonios. Cuando una persona se casa con alguien en un lugar y años después se casa con otra persona en otro lugar, ¿quién es la esposa legítima? En este caso es la primera, porque el primero en tiempo es primero en derecho. Y acá en el derecho sucesorio es todo lo contrario. Acá vemos que ¿quién va a tener el derecho de tanto? Los que aparezcan en el último testamento. Entonces es muy importante el tiempo en el que se haya realizado uno y el otro. ¿Qué más? Existen varios tipos de testamentos y eso también lo contempla el derecho sucesorio. En el artículo 1268 y 1269 del Código Civil Federal nos habla de que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Quiere decir que también si la persona que acaba de fallecer deja como heredero universal al director de la preparatoria número 5, dice también que si esta persona fallecida tiene deudas importantes que pagar y que no se extinguen con la muerte, entonces el director tendrá que usar los bienes que yo le deje para poder solventar o pagar esas deudas hasta donde alcance mi masa patrimonial. Entonces, no solo se heredan bienes, sino también se pueden heredar las obligaciones que hayamos tenido en vida. Y también nos dice que la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La voluntad del testador cuando se deja testamento. Respetamos la voluntad de la persona y podemos heredar a través de un testamento a quien sea. Si yo tengo 10 hijos, pero resulta que son unos ingratos, yo me morí ya grande, enferma, y mis 10 hijos se casaron, se fueron y jamás volvieron a preguntarme ni cómo estoy, a lo mejor quiero dejarle mis bienes a mi hermana. Y aunque mis hijos tengan más derecho de heredar por ser mis familiares en primer grado, descendientes, se va a respetar lo que yo dije en el testamento y todos mis bienes van a pasar a manos de mi hermana porque esa es la ventaja del testamento. El testamento va a respetarse al pie de la letra, aunque a nadie le haya gustado mi decisión. Puedo inclusive no dejarle a nadie, dejarlo a la beneficencia pública, sí se puede, por supuesto. Sin embargo, hay dos restricciones que pone la ley. Si para cuando la maestra se muere
tiene un hijo o hija menor de edad o un hijo o hija que tenga alguna discapacidad o incapacidad, aunque ya sea mayor de edad, ellos van a entrar con los demás herederos que yo haya designado, aunque yo no los haya nombrado. Por ejemplo, resulta que, no sé, por cualquier motivo prefiero dejarle mis bienes a mi último novio y no a mis hijos, ¿no? Mis hijos ya están grandes todos, pero tengo una hija de 15 años y en mi testamento dice claramente que mi heredero universal es mi último novio. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues obviamente que el derecho o la ley me va a incluir a mi hija menor de edad junto con mi último novio como herederos de mis bienes, porque no puedo dejar sin protección económica a los menores de edad o a los incapacitados. Volviendo al ejemplo de los hijos que fueron unos ingratos y se fueron todos, se casaron y nunca me volvieron a pasar ni un vaso con agua y por eso no les quiero heredar nada, resulta que dentro de estos hijos hay uno que sufre una discapacidad intelectual que por cualquier motivo se fue con una de mis hijas, ¿no? Con una hermana suya y entonces pues tampoco lo he vuelto a ver desde que está ya mayor de edad. ¿Qué va a pasar en ese momento? Sí, si yo se lo quiero dejar todo a mi hermana, no pasa nada, se le va a dar a mi hermana, pero también van a incluir a mi hijo discapacitado, aunque sea mayor de edad y aunque yo no quiera y aunque sea un ingrato a mi percepción, porque la ley dice, puedes dejarla a quien tú quieras, pero si al momento de tu muerte tienes hijos menores de edad o incapacitados, tienen que estar, aunque no los menciones en tu testamento, dentro de los herederos. Pero ¿qué pasa si yo me muero sin hacer testamento? Es lo que nos dice acá, que la herencia también se puede suceder por disposición de la ley. O sea, un juez va a decidir quién merece o quién tiene el derecho de recibir mis bienes como herencia. Y esto lo hace a través de un juicio sucesorio intestamentario. Esto lo tramitan los jueces familiares, aun cuando podamos hacerlo a través de la gestión de una notaría pública. Ellos lo hacen, pero es nada más la gestión, porque finalmente el único que decide o que determina es el juez familiar. Y entonces el juez familiar lo que hace es decir, bueno, falleció la maestra de derecho y no dejó ningún heredero, pero acá vino fulanito a pedir que esa herencia le corresponde. Todos los demás que crean que tienen derecho sobre la herencia de la maestra, pasen por favor al juzgado quinto en estos días a pedir su derecho. Y vamos a ver, después vamos a ver quiénes fueron los que acudieron. Esas publicaciones se hacen a través del diario de mayor circulación del Estado. Y entonces el juez va a ver, bueno, convocamos a todo el mundo y vinieron 4 más, aparte de fulanito. Vamos a ver quién es, digamos que la persona más cercana en grado de parentesco a la maestra que acaba de morir para designarlo como heredero próximo. Y entonces se hace todo eso. Si no llega nadie y solo fulanito, el que llegó a pedir mi herencia, está en el juicio presente, pues tendrá que pasar mis bienes a manos de fulanito, si demostró que tiene derecho de tanto. Entonces, así es como se hace cuando las personas no dejan testamento. Imagínense que en el caso de la señora que muere ya anciana y enferma y los hijos jamás se llegaron a parar ni a preguntar cómo estaba la mamá, pues entonces si esa persona muere intestada o sin testamento, los bienes van a pasar a manos de sus hijos, aunque sean unos ingratos y lo que sea y no sea justo, así va a ser porque la señora no dejó expresa su voluntad de quienes quería que tomaran posesión de sus bienes. Así que por eso es tan importante hacer un testamento y promuevan con sus familiares la suscripción del testamento. Y para eso es lo que sirve y es la importancia del derecho sucesorio dentro del derecho civil. Y con eso terminamos las ramas de los preceptos del derecho civil y vamos a pasar a la siguiente rama del derecho privado.